La frase "la vida comienza a los 40" suena hoy casi como un cliché. Se puede encontrar en artículos de motivación, escuchar en entrevistas de personas famosas o incluso ver en tarjetas que animan a quienes celebran su 40º cumpleaños. Pero no todos saben que sus raíces están en la psicología de Carl Gustav Jung, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Para Jung, la idea de la mitad de la vida tenía un significado especial. Él creía que la vida humana se divide en dos grandes etapas. La primera parte está ligada al crecimiento, los logros, la afirmación en la sociedad y la búsqueda de un lugar en el mundo. Es el tiempo en que la persona construye una carrera, forma una familia y lucha por el reconocimiento y la seguridad. Pero alrededor de los 40 años, decía Jung, los objetivos externos comienzan a perder fuerza. Llega un momento en que la persona inevitablemente empieza a hacerse preguntas que antes dejaba de lado. ¿Quién soy en realidad? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi propósito? Justo en ese punto Jung veía la verdadera posibilidad de un nuevo nacimiento. No biológico, sino interno y espiritual. Según él, la crisis de la mitad de la vida no es una catástrofe, sino una oportunidad. A los 40 dejamos de ser solamente la continuación de las expectativas de otros. De los padres, de la sociedad, de la cultura. Ganamos la posibilidad de mirar hacia adentro y elegir nuestro propio camino. Por eso, para Jung, la frase "la vida comienza a los 40" no era una broma optimista, sino una ley psicológica profunda. Solo después de los primeros 4 decenios la persona alcanza la madurez suficiente para empezar a vivir, de verdad. ¿Por qué esta idea es actual hoy en día? El mundo moderno es muy diferente al de la época de Jung. La esperanza de vida ha aumentado y la gente cambia de profesión, de país e incluso de identidad con más frecuencia que nunca. Sin embargo, de manera paradójica, la idea de Jung es aún más vigente ahora. En la juventud nos empujan los guiones sociales. Escuela, universidad, trabajo, matrimonio, hijos. Pero cerca de los 40 muchos empiezan a sentir cansancio de correr tras metas que no son propias. Las referencias externas dejan de inspirar y las preguntas internas se hacen más fuertes. No es casualidad que los psicólogos llamen a esta edad punto de inflexión. Algunos ven los 40 como el inicio del final. La mitad de la vida ya pasó, los mejores años quedaron atrás. Pero al mismo tiempo, crece un movimiento de personas que descubren nuevas posibilidades en esta etapa. Crean negocios, cambian de profesión, se dedican al arte, viajan, encuentran nuevas relaciones o, por primera vez, alcanzan armonía consigo mismos. En la sociedad actual cada vez hay más pruebas de que después de los 40 muchos realizan lo que soñaron en la juventud pero no se atrevieron a hacer. En este periodo aparece una combinación única. La experiencia que da confianza y la sensación interna de que seguir viviendo como antes ya no es posible. Ese equilibrio se convierte en el motor del cambio. De este modo, cuando escuchamos las palabras "la vida comienza a los 40", debemos recordar que no es un simple eslogan. Es un recordatorio de que la crisis puede ser una puerta hacia una nueva realidad. Lo que parecía un final resulta ser un comienzo. Crisis de la mitad de la vida según Jung. Carl Gustav Jung fue uno de los primeros en la psicología en describir en detalle el fenómeno que más tarde se conoció como crisis de la mediana edad. Para él no era solo cansancio cotidiano o una caída emocional temporal. Él veía la mitad de la vida como un momento decisivo en el desarrollo de la personalidad, comparable en importancia con el paso de la niñez a la vida adulta. La primera mitad de la vida, la simbología del crecimiento. Jung pensaba que durante los primeros 40 años la persona vive guiada sobre todo por referencias externas. Aprendemos a adaptarnos al mundo, a ser parte de la familia, de la sociedad y del ambiente profesional. La tarea principal de esta etapa es la adaptación a lo externo. La persona busca crear una base estable. Educación, carrera, bienes materiales y roles sociales. Este tiempo suele estar lleno de energía y ambiciones.
El joven quiere demostrar a sí mismo y a los demás que es capaz de lograr algo. Hace planes, idealiza el futuro y cree que la felicidad está ligada al éxito externo. Jung llamaba a esta etapa la mañana de la vida, cuando miramos más hacia afuera que hacia adentro. El giro a los 40, encuentro con la sombra. Pero alrededor de los 40 años ese impulso externo empieza a agotarse. La persona nota que muchas metas ya se lograron o, por el contrario, resultaron inalcanzables. Los planes que antes parecían el sentido de la vida ya no traen alegría. En el alma aparece un vacío. Jung describía este momento como el encuentro con la propia sombra. Esa parte de la personalidad que ocultamos o ignoramos. Hasta la mitad de la vida solemos actuar en papeles sociales. Buen trabajador, padre o madre responsable, amigo confiable. Pero la persona interior, con sus deseos, miedos y dudas, queda mucho tiempo en la sombra. Y justamente a los 40 esa sombra comienza a manifestarse. La persona puede sentir una fuerte tensión interna. La sensación de que la vida pasa de largo. Pérdida de interés en las actividades habituales. Dudas sobre las decisiones tomadas. Sentir que los logros externos no son iguales a la felicidad interna. Esto es lo que comúnmente se llama la crisis de la mediana edad. Reevaluación de valores. Para Jung, la crisis de la mitad de la vida no es una enfermedad ni un error. Es una etapa natural del desarrollo. Simboliza el paso de la mañana de la vida a la tarde, donde las prioridades cambian. Ya no se busca solo lo externo, ahora surgen los significados internos. Aquí nace la reevaluación de valores. La persona comienza a preguntarse: ¿aquello por lo que he vivido realmente es mío? Construí una carrera, pero quiero dedicarme a esto toda la vida. Formé una familia, pero ¿quién soy yo mismo fuera de mis roles? ¿Qué dará plenitud a mi vida si quito todas las máscaras? Este giro puede ser doloroso. A veces viene acompañado de depresión, crisis en las relaciones o cambios drásticos como dejar el trabajo, mudarse de ciudad o cambiar de estilo de vida. Pero Jung subrayaba que dentro de esta crisis hay un gran potencial. Solo atravesándola se puede llegar a la verdadera madurez. La meta de la crisis, integración de la personalidad. La segunda mitad de la vida Jung la relacionaba con el proceso de individuación, es decir, la formación de una personalidad completa. En la juventud aprendemos a vivir para los demás, encajando en el mundo. Después de los 40 llega el tiempo de aprender a vivir para uno mismo, uniendo lo consciente y lo inconsciente, lo claro y lo oscuro, lo externo y lo interno. De este modo, la crisis de la mitad de la vida no es una destrucción, sino una oportunidad de integración. Es como una invitación a dejar de ser solo un papel y convertirse en una persona completa. Comprensión moderna de la mitad de la vida. Si para Carl Jung la mitad de la vida era sobre todo un cambio psicológico interno, hoy este fenómeno se entiende de manera más amplia. La psicología, la sociología y la cultura modernas estudian no solo las crisis internas, sino también los factores sociales, económicos y biológicos que influyen en la persona entre los 40 y 50 años. Investigaciones psicológicas. Los psicólogos actuales confirman que la mitad de la vida está realmente relacionada con un mayor riesgo de depresión, ansiedad y sensación de pérdida de sentido. Esto incluso recibió un nombre: la curva de la felicidad en forma de U. Según estudios, el nivel de satisfacción con la vida en muchas personas disminuye hacia la mitad de la vida y vuelve a aumentar en la vejez. Sin embargo, esto no es una ley universal. En algunas personas la crisis es intensa y dramática, en otras pasa suavemente, casi sin notarse. La diferencia depende de las características personales, la resistencia psicológica, el apoyo social y las expectativas culturales. Hombres y mujeres, distintos enfoques. Para los hombres la crisis de la mitad de la vida está más ligada a la sensación de un bloqueo profesional o a ambiciones no cumplidas.
Un hombre puede darse cuenta de repente de que la carrera que construyó durante 20 años no le da satisfacción. De ahí surgen decisiones impulsivas. Cambiar de profesión, hacer inversiones arriesgadas o comprar cosas caras que simbólicamente devuelven la juventud. Las mujeres, en cambio, suelen vivir esta etapa a través de cambios personales y familiares. Para muchas, la edad de 40 coincide con el momento en que los hijos se hacen adultos y ya no necesitan cuidado constante. Entonces surge la pregunta: ¿quién soy yo si no solo madre o esposa? A esto se suma la presión de los estándares sociales de belleza y edad, que siguen siendo fuertes en la sociedad. Sin embargo, las mujeres muchas veces encuentran con más facilidad nuevas fuentes de sentido. Educación, creatividad y desarrollo personal. Influencia de la cultura. El contexto cultural tiene un papel muy importante. En los países occidentales, donde el individualismo es más fuerte, la crisis de la mitad de la vida suele expresarse en la búsqueda de proyectos personales y significados individuales. En las culturas tradicionales, donde se valoran la familia y la comunidad, la crisis puede ser más suave, porque los roles sociales son más estables y el apoyo del entorno es mayor. Es interesante que en los países con mayor esperanza de vida la mitad de la vida se va desplazando. Antes se consideraban los 40 años como el límite, pero hoy cada vez más se habla de los 45 o incluso 50 como el punto clave de la reevaluación. Factores económicos. La sociología moderna muestra que la situación económica influye directamente en la percepción de la mitad de la vida. Las dificultades financieras, la inestabilidad del mercado laboral o las deudas aumentan la crisis. En cambio, quienes han alcanzado una cierta estabilidad económica viven la mitad de la vida más como una oportunidad para nuevos proyectos que como un callejón sin salida. Familia y vínculos sociales. El entorno familiar tiene un papel enorme. Quienes a los 40 años tienen relaciones sólidas, amigos y apoyo, superan más fácilmente la reevaluación de valores. Las personas solas, por el contrario, con más frecuencia se enfrentan a la sensación de vacío. Los estudios actuales confirman la idea de Jung. La mitad de la vida no es un final, sino una transición. Pero si para Jung era sobre todo un camino hacia la individuación, para la persona moderna la mitad de la vida es un punto de equilibrio entre lo externo y lo interno, lo personal y lo social. ¿Por qué a los 40 años se abren nuevos horizontes? La frase "la vida comienza a los 40" no es casual. Este momento simboliza cuando la persona está al mismo tiempo en la cima de su experiencia y frente a nuevas oportunidades. Si a los 20 o 30 caminamos casi a ciegas, movidos por la ambición, la energía y las expectativas sociales, a los 40 llega una nueva forma de percibir la vida. No es solo un cambio de edad, es un punto donde madurez y libertad se unen. La experiencia acumulada como capital. A los 40 años la persona ya ha vivido lo suficiente para entender que no todo lo que parecía importante en la juventud realmente vale el esfuerzo. Los errores, las derrotas y las decepciones dejan de ser un peso y se convierten en fuente de sabiduría. Esta experiencia se transforma en un capital que puede invertirse en el futuro. La persona empieza a ver conexiones entre los hechos, entiende patrones, percibe matices en la gente y en las situaciones. Si antes actuábamos por ensayo y error, ahora podemos calcular mejor las consecuencias y elegir con más conciencia. Libertad de las ilusiones de la juventud. La juventud suele estar llena de ilusiones. Debo gustar a todos, tengo que lograrlo todo, la vida es una carrera por el estatus. Estas ilusiones alimentan miedos y hacen vivir para las expectativas de otros. Pero a los 40 muchas de ellas se rompen. La persona comprende que no existen ideales, que el mundo es imperfecto y que la opinión de otros no debe decidir el propio destino. En lugar de correr siempre detrás de la aprobación, aparece la pregunta: ¿qué quiero yo? Esta libertad frente a las ilusiones se convierte en el inicio de la verdadera madurez. Abre la puerta a una vida basada en valores propios y no en moldes sociales. Nuevas metas y sentido.
La segunda mitad de la vida es distinta de la primera no solo en la percepción, sino también en las tareas. Si en la juventud estamos ocupados construyendo bases como la carrera, la familia y el estatus social, a los 40 muchas de esas cosas ya están formadas. Surge un espacio para nuevas metas que van más allá de lo material. Algunos empiezan a dedicarse al arte, otros a la enseñanza, al trabajo comunitario o al desarrollo personal. Para muchos aparece el interés por la espiritualidad y la filosofía, temas que en la juventud parecían demasiado abstractos y ahora se vuelven necesarios. Es interesante que en esta edad muchos hacen lo que siempre aplazaban: viajar, estudiar una nueva carrera o cambiar de profesión. Lo importante es que estas decisiones ya no se toman por miedo a perder algo, sino por elección consciente. Equilibrio entre posibilidades y límites. El paradoja es que a los 40 ya entendemos claramente nuestras limitaciones físicas, de tiempo y sociales. Pero este entendimiento hace que la vida sea más intensa y valiosa. Empezamos a usar el tiempo con más cuidado, dejamos atrás relaciones vacías y dejamos de posponer lo esencial. Las limitaciones se convierten en un filtro que muestra lo que realmente importa. Y este filtro no es una barrera, al contrario, es la clave para abrir nuevos horizontes. Un segundo aire. Muchos dicen que después de los 40 llega un segundo aire. Esto se relaciona no solo con la psicología, sino también con la biología. En esta edad todavía hay suficiente energía, pero ya combinada con madurez. A diferencia de la juventud, la energía deja de dispersarse y se dirige de manera más clara. Jung llamaba a este momento el paso de la expansión a la profundización. La primera mitad de la vida estaba dedicada a acumular experiencias, recursos y roles. La segunda mitad es la búsqueda de una integridad interior y de sentidos que den profundidad a esos roles. Conclusiones prácticas y consejos. La teoría, la filosofía y las investigaciones son importantes, pero lo más valioso para una persona que está en la mitad de la vida son las guías prácticas. Jung llamaba a este periodo el segundo nacimiento, y de cómo lo atravesemos depende la calidad de toda la vida que queda. Por eso debemos ver cómo vivir esta etapa sin miedo, cómo convertir la crisis en crecimiento y qué enseñan los ejemplos de personas inspiradoras. Cómo vivir esta etapa sin miedo. Primero, aceptar la inevitabilidad de los cambios. La negación es la principal fuente de sufrimiento. Muchas personas se aferran a los viejos papeles. El exitoso profesional, la madre entregada, el joven eterno. Pero la realidad pide nuevos significados. Reconocer que los cambios son naturales quita un gran peso. Segundo, cambiar el enfoque de lo externo a lo interno. Si la primera mitad de la vida se relaciona con logros, acumulación y estatus, la segunda mitad requiere atención al alma. La armonía interior, las relaciones, las prácticas espirituales. Tercero, desarrollar la conciencia. La meditación, un diario personal, la terapia o paseos tranquilos, todo lo que ayuda a escucharse a uno mismo. Es importante diferenciar los propios deseos de los objetivos impuestos por la sociedad. Cuarto, cuidar el cuerpo. Jung decía que alma y cuerpo son inseparables. El cuidado de la salud, el deporte y la alimentación no son para parecer joven a cualquier precio, sino una forma de respeto hacia uno mismo y hacia la propia energía. Transformar la crisis en crecimiento. La crisis de la mitad de la vida no es destrucción, es oportunidad de renovación. Revisión de valores. Muchas personas a los 40 por primera vez se preguntan con sinceridad: ¿esto lo quiero yo o lo quisieron por mí? Por ejemplo, un abogado descubre que su verdadera pasión es enseñar y cambia de carrera. Liberarse de ilusiones. En la juventud creemos en el éxito absoluto, el amor eterno, la familia perfecta. A los 40 se hace claro: la vida es imperfecta, y esa aceptación abre la libertad. Encontrar una brújula interior. La crisis nos empuja más allá de las expectativas externas y nos obliga a construir la vida desde valores profundos.
Lo importante no es escapar de la crisis, sino cruzarla como un puente. Al otro lado nos espera una madurez llena de sentido. Ejemplos de personas inspiradoras. La historia muestra muchos casos en los que después de los 40 una persona encontró su verdadera vocación o alcanzó la cima. Vera Wang se convirtió en diseñadora a los 40 años. Antes trabajaba como editora en la revista Vogue. Hoy su nombre es un símbolo de moda mundial. Henry Ford lanzó el famoso modelo T a los 45 años, cambiando la industria automotriz. Julia Child apareció por primera vez en televisión a los 50 años y se convirtió en la madre de la cocina francesa en Estados Unidos. Carl Jung mismo vivió la crisis de la mitad de la vida cuando se alejó de Freud, y fue después de eso cuando escribió sus obras principales. Estas historias muestran que la madurez no limita, al contrario, abre nuevos caminos. Pasos prácticos. Primero, haga un mapa de su vida. Dibuje una línea y marque en ella los eventos clave, las victorias y las crisis. Esto ayuda a ver la lógica del camino y a liberarse de la sensación de años perdidos. Segundo, defina nuevas metas. Pero no externas, sino internas. ¿Qué quiere aprender? ¿Qué le da alegría? ¿Qué parte de usted aún no se ha revelado? Tercero, aprenda a soltar. Algunos planes, sueños e incluso relaciones deben quedar en el pasado para dejar espacio a lo nuevo. Cuarto, rodéese de apoyo. Conversar con personas que pasaron por lo mismo, leer libros, unirse a grupos de interés. Todo esto ayuda a no encerrarse en uno mismo. Quinto, pruebe cosas nuevas. Un viaje a un país desconocido, un nuevo hobby, un cambio de actividad. Todo esto da energía y devuelve la sensación de primera vez. La esencia del consejo. La crisis de la mitad de la vida no es un error del sistema, es parte de su plan. Existe para que no vivamos en piloto automático. Y cuanto más valientes somos al mirarla de frente, más libertad encontramos. Conclusión. La vida después de los 40 no es un declive, sino un nuevo capítulo. La sociedad está acostumbrada a ver la crisis de la mitad de la vida a través de estereotipos negativos. Canas, arrugas, pérdida de atractivo, fin de la carrera. Pero en realidad, esta etapa puede convertirse en un momento de renacimiento. Tener 40 años no es el final, es una bifurcación en el camino. Después de ella se puede elegir una nueva ruta, más consciente y madura. En la juventud nos mueve la ambición y el deseo de demostrar al mundo nuestro valor. Pero a los 40 llega la comprensión de que la verdadera riqueza no está en lo externo, sino en la sensación interior de plenitud. Es el paso de tener a ser. Una nueva comprensión de la madurez. Jung decía que la madurez es el encuentro con la propia sombra, la integración de las partes rechazadas de la personalidad y la aceptación de uno mismo en su totalidad. Este proceso puede ser doloroso, pero abre la puerta a la verdadera integridad. La psicología actual lo confirma. Las personas que pasan de forma consciente por la crisis de la mitad de la vida se vuelven más felices y más fuertes. La madurez no es un precipicio, es un puente. Y cuanto más valientemente lo cruza una persona, más rica será su vida interior. Inspiración para el futuro. Las historias de quienes comenzaron de nuevo en la madurez nos recuerdan que nunca es tarde. 40 años son solo el inicio de la segunda mitad de la vida, donde se pueden cumplir sueños que antes no tuvimos el valor de realizar. Si a los 20 aprendemos a vivir, a los 40 aprendemos a vivir de verdad. Último pensamiento. La vida realmente comienza a los 40. No porque el pasado pierda valor, sino porque se convierte en la base de un nuevo capítulo. Es la edad de la fuerza, no del declive. Es renovación, no final. Es ganancia, no pérdida. Cada persona que cruza este umbral se enfrenta a una maravillosa posibilidad. Empezar la vida de nuevo. No en otro cuerpo, no en otro país, sino en una nueva dimensión de sí mismo.
¿Qué descubrimiento fue más importante para ti después de los 40? ¿Viviste tu propia crisis de la mitad de la vida y cómo la superaste? ¿Qué nuevos horizontes se abrieron para ti después de los 40? ¿Crees que la madurez puede ser más rica que la juventud? Escribe en los comentarios lo que piensas. Dale like y suscríbete a nuestro canal si te inspiran estas reflexiones. Gracias por vernos y hasta la próxima.